Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el profesor Miguel Ángel Trejo y el día de hoy vamos a revisar el tema de la sesión de esta semana, que es el de cultura alimentaria, que por supuesto se relaciona con el tema anterior, que fue el de alimentación y nutrición y las diferencias entre estos dos conceptos. Vamos a iniciar. Bueno, primero que nada vamos a definir qué es cultura y qué es una cultura alimentaria. Entonces, cultura aquí nos dice que pues va a ser aquel conjunto de características y elementos que se encuentran en el entorno y que van a distinguir a un grupo de personas, que les van a dar identidad y van a hacerlos diferente de los demás. En este primer concepto, bueno, nos podemos dar cuenta que todos aquellos elementos que pueden ser precisamente la alimentación, que puede ser la vestimenta, la música, la, el área geográfica que se habita, puede ser también el idioma, la religión, todos esos elementos que caracterizan a un grupo de personas, pues va a ser la cultura. Ajá. Y obviamente cada, cada persona, cada grupo de personas tienen su propia cultura. Por lo tanto, una cultura alimentaria pues también va a ser el conjunto de las características y elementos de ese entorno que van a formar parte de la sociedad, pero que en este caso van a definir los alimentos que se consumen. Y obviamente también la nutrición que se va a tener gracias a esa cultura alimentaria. Ajá. Entonces, en este caso, en la cultura alimentaria, los elementos que la componen son los que vamos a ver a continuación. Primeramente vamos a señalar que algo que nos diferencia de los demás seres vivos es que nosotros, los seres humanos, eh, elegimos nuestros alimentos de acuerdo a estos valores alimentarios que le damos precisamente a los alimentos que vamos a ingerir. Los demás organismos lo hacen no porque valoran estos elementos, sino más bien lo hacen por instinto. Desde que nacen ya saben cuáles son los alimentos que pueden y que deben eh, consumir para su supervivencia y para que su organismo funcione de manera adecuada. Pero nosotros no, nosotros lo hacemos de manera más racional, ¿sale? Por eso es que las culturas alimentarias son muy, muy variadas. Ajá. Y en los demás organismos no. Pues obviamente un perro, un gato, sea del país que sea o sea de la especie que sea, en general van a comer los mismos alimentos. Bueno, ¿qué valor le damos nosotros a nuestros alimentos? Primero el valor nutricional, es decir, aquellos alimentos que nos proporcionen una nutrición, que permitan un adecuado funcionamiento de nuestro organismo, que nos provean de calorías, que nos provean de vitaminas, de proteínas, de todo lo que necesita nuestro organismo para realizar sus actividades. El siguiente valor es el valor de inocuidad, es decir, nosotros vamos a elegir los alimentos o vamos a elegir aquellos alimentos que no nos dañen. Ajá. Nosotros siempre vamos a elegir alimentos que eh, al ser una alimentación o una nutrición, pues obviamente vamos a buscar que nos hagan bien. Ajá. Entonces no vamos a comer eh, alimentos o no vamos a ingerir alimentos que nos vayan a dañar o algo que no sea comestible, es decir, no vamos a consumir veneno o no vamos a consumir eh, alguna, algún elemento tóxico, no vamos a comer papel, porque obviamente eso es algo que atentaría contra nuestra salud. El siguiente valor es el valor sensorial, o también conocido como organoléptico, es decir, aquellos alimentos que a nuestros sentidos podamos, vamos a llamarlo así, podamos mencionar que son agradables para alguno de esos sentidos, ¿no? De preferencia vamos a consumir alimentos que huelan bien, que sepan bien, que tengan un buen sabor, que, que a la vista se vean ricos, apetitosos, es decir, aquellos vamos a poner a trabajar a nuestros sensores y si nos indican que es un alimento que es de nuestro agrado, entonces lo vamos a consumir.
Y por último también les vamos a dar un valor cultural que obviamente está definido por estas características que mencionábamos anteriormente, ¿sale? La religión, el lugar donde vivimos, el, nuestro valor familiar o la tradición familiar que tenemos con respecto a ciertos alimentos, pues también lo vamos a considerar para el momento de elegir nuestros alimentos a consumir. Y como mencionábamos, pues dentro de nuestro valor cultural, pues vamos a poner o a diferenciar lo que de manera muy arraigada ya tenemos, la información que nuestra cultura nos va a proporcionar, ¿no? Hay culturas en las cuales pues la carne se puede comer, es bien vista, ¿no? Pero hay otras en las que no se permite el consumo de la carne. Por ejemplo, en la India, pues no se permite el consumo de carne, y menos si es carne de res o de las vacas, ¿no? Porque para ellos, pues, para su religión, para su cultura, representa una es un símbolo de abundancia, por lo cual las vacas pues son prácticamente eh, intocables, no se les puede hacer daño y mucho menos comérselas, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, el valor cultural que le damos a la carne, pues es muy distinto de acuerdo a la región o al país donde nos encontramos. Y lo mismo pasa con los demás alimentos, ¿no? Con los vegetales o con los insectos. Hay lugares donde los vegetales pues se comen, hay algunos lugares en los que no están bien vistos, o los que no todos los vegetales son consumidos o se consumen de distinta manera, y lo mismo con los insectos, ¿no? Pero ¿qué define la alimentación de una sociedad? Bueno, eh, entre otros, pues estos son los elementos que más van a definir esa alimentación de la sociedad, principalmente la historia, ¿no? A lo largo de la historia, pues el ser humano siempre ha consumido lo que tiene disponible. Ajá, es decir, lo que está a su alcance, lo que está a su alrededor, y en los registros de los primeros seres humanos que habitaron el planeta, bueno, pues consumían pues lo que tenían a su alcance, ¿no? Consumían, por eso es que nuestros antepasados pues consumían carne, consumían insectos y consumían vegetales. Era la base, ¿no? de la cultura alimenticia de ese entonces. Y así va a ser diferente, perdón, con las distintas culturas y sociedades. Otro elemento que define esa alimentación es la geografía, es decir, el lugar geográfico en el que habitamos va a determinar el tipo de alimento que en él se da, y por ende pues que consume la sociedad, ¿no? Entonces, si en nuestro lugar en el que habitamos es muy común las frutas, las verduras, la carne, pues entonces es lo que vamos a consumir como alimentos en mayor medida. Otro elemento es la clase social. Lamentablemente, pues en el mundo capitalista en el que nos encontramos, la diferencia de clase social también permite el acceso a distintos tipos de alimentos, ¿no? Eh, Hay alimentos que son muy costosos, eh, que son catalogados para personas con alto poder adquisitivo, y que pues obviamente únicamente los pueden consumir ese tipo de personas. Pero eh, son en realidad pocos, ¿no? Los que podemos catalogar de lujo, o que se pueden consumir o que son consumidos por la clase social. Eh, Sin embargo, pues la pobreza sí hace énfasis en que si no tienes dinero, pues no puedes tener acceso a alimentos, o te vas a limitar en el consumo de variedad, ¿no? Vas a consumir tal vez siempre o casi siempre vas a consumir lo mismo, alimentos que puedas comprar o que estén al alcance de tus posibilidades, es lo que más vas
a consumir y va a definir tu cultura alimenticia. Las normas sociales, que va muy, muy de la mano con el siguiente, que es la religión, pues dependiendo de las normas sociales, eh, es el alimento que se va a consumir, ¿no? Lo mencionábamos hace rato con la parte de la carne. Hay culturas, hay países que no permiten el consumo de carne y pues obviamente no está dentro de esa cultura alimenticia. Y lo mismo pasa con la religión. La religión también juega un papel importante en la elección de los alimentos. Si cambiamos de religión, no al hinduismo que mencionábamos la carne de vaca, bueno, pues por ejemplo en el catolicismo, ¿no? Existe un periodo en el cual no se come carne los viernes de cada semana y que también forma parte de esa cultura alimenticia de las sociedades. Y por último, el factor familiar. La familia cuenta forma un papel muy importante, ya que eh, es por situaciones que se vienen arrastrando, que se vienen heredando de los antepasados, pero también seleccionamos o seleccionan de manera muy particular los alimentos o la forma en que son preparados, ¿no? Entonces también de acuerdo a lo que cada familia piense eh, sobre algún alimento, pues es lo que va a diferenciar o va a ser diferente a la cultura alimenticia, perdón, de las personas. No sé si les ha tocado en el que, bueno, pues a lo mejor en mi familia comemos un platillo de una forma y de repente con un amigo voy y en su familia lo comen preparado de otra forma, ¿no? Entonces ahí es donde el valor familiar entra en juego. Después tenemos las tendencias actuales de la alimentación, ¿no? Ya que mencionábamos todo los elementos que influyen o que intervienen en esta cultura alimenticia, bueno, pues ahora también tenemos que señalar cuáles son las tendencias actuales, porque pues a pesar de que ciertos componentes, ciertos elementos no cambian, hay otros que sí lo hacen, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la comida rápida pues juega un papel muy importante. Nuestro ritmo de vida, eh, las necesidades que hay hoy en día de trabajar por parte de todos los integrantes de la familia hacen que la comida rápida tome mayor importancia en la cultura alimenticia de las personas, ¿no? Ya no es ya es más difícil ver que se reúnan en casa a comer, sino que más bien cada integrante de la familia come por su parte, come en un restaurante o come en algún puesto en la calle porque pues sus necesidades y su trabajo así se lo demandan. Hoy en día ya no hay tanta preocupación o se está disminuyendo, no es que no haya, sino que se está disminuyendo por estas mismas necesidades del valor nutricional. Es decir, ya hoy en día pues preferimos comer, saciar nuestro cuerpo, saciar nuestra necesidad de alimento sin preocuparnos tanto por si es un alimento nutritivo, si estoy obteniendo los nutrientes necesarios para mi cuerpo, para mi organismo y que funcione de manera adecuada, ¿no? Por eso es que tanto problema en nuestro país de obesidad, este, de, y de otras enfermedades, ¿no? Como lo son problemas cardíacos o puede ser también la diabetes, que en su mayoría son generadas por una mala alimentación. Y también nos estamos dejando de preocupar por la inocuidad, es decir, eh, por, eh, por consumir alimentos que sabemos que nos hacen daño, pero aún así como nuestro ritmo de vida nos obliga a hacerlo, pues los consumimos, ¿no? Si yo sé que soy propenso a tener diabetes, pero pues no tengo otra alternativa más que comprarme un refresco, lo hago, no me preocupa y lo hago. Entonces, eh,
motivado por supuesto por ese ritmo de vida, pero pues estamos dejando de preocuparnos por esa situación. Y por el contrario, pues también nos estamos preocupando más por otros elementos que tampoco benefician a una cultura alimenticia saludable, ¿no? Estamos eh, preocupados más por el sibaritismo. ¿Qué es el sibaritismo? Bueno, el sibaritismo es el comportamiento que tiene un sibarito. ¿Y qué es un sibarito? Bueno, un sibarito es una persona que se preocupa más por la apariencia, es decir, por, eh, por quedar bien con los demás, eh, con tal de tener aceptación, o con tal de quedar bien, o con tal de pertenecer a algún grupo social, a algún estatus social. Ajá. ¿Cómo lo podemos ver ejemplificado? Bueno, en que tal vez nos gusta hacer fiestas y en esa fiesta tiramos la casa por la ventana y compramos alimentos para todos y, como les decía, para quedar bien, pero pues el resto de los días o de las semanas o del mes, pues comemos mal porque pues obviamente nuestras posibilidades económicas se fueron con esa apariencia del sibaritismo, ¿no? También nos estamos preocupando más por la marca, que va muy encaminado con lo que mencionábamos hace rato, por las marcas, por los precios, por el estatus social que me permite el acudir a cierto lugar o el comer cierto alimento. Es más importante que mantener una cultura alimenticia estable y sana todos los días, ¿no? Nos estamos dejando llevar también por lo que nos dicen los medios de comunicación, en la televisión, los anuncios, en las revistas y hoy en día, por supuesto, pues redes sociales. Las redes sociales juegan un papel muy importante en la cultura alimenticia. ¿Por qué? Porque en las redes sociales queremos aparentar, es lo mismo, ¿no? Aparentamos un estilo de vida, aparentamos una posición social y de acuerdo a ello, pues es como nos comportamos y cómo comemos, ¿no? En este caso que es nuestro tema principal. Entre otros elementos, ¿no? El Internet pues ha jugado también un papel muy importante para que esta cultura alimenticia, no solo de nuestro país o no solo de nuestro, de nuestro grupo o de edad, sino más bien en todo el mundo, ¿no? Ha afectado y ha modificado el comportamiento de todas las sociedades y en materia de cultura alimenticia, pues ni se diga, también lo ha venido a modificar en mucho. Y bueno, ya para terminar, como conclusión, mencionamos que la cultura alimenticia pues está determinada por todos los aspectos y los elementos que ya mencionamos y que ya explicamos, ¿no? Pero también hay que ser conscientes que también es una decisión propia. Ajá. Si bien es cierto, como mencionábamos, el ritmo, las necesidades, los trabajos, la vida tan ajetreada que tenemos nos hace muy complicado, pero también es una decisión en la cual nos implica cambio, nos implica tal vez mayor trabajo, tal vez mayor esfuerzo, tal vez el levantarnos más temprano, pero sí podemos tener una cultura alimenticia, unos hábitos alimenticios mucho más saludable, ¿no? Mucho más saludable y nutritivo. Bueno, sin más por el momento, que tengan excelente día. Recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, pues pueden contactarme y hacérmelo saber. Que tengan excelente día. Gracias.